Ha habido muchas preguntas con este beneficio que se obtiene, que obtienen millones de mexicanos, y que fue determinado hace 21 años. Es un beneficio migratorio que, insisto, al que muchas personas, muchos mexicanos acá en Estados Unidos y allá en México, son acreedores, con lo que podrían arreglar, con lo que podrían ser residentes permanentes y dejarse de cosas, quitarse de problemas, ya acá en los Estados Unidos. Y por eso es que, bueno, pues seguimos insistiéndole a usted en que se oriente, que lo haga con verdaderos abogados y abogadas de inmigración, que sepan cómo guiarlo en el caso. Déjeme saludar con muchísimo gusto a la abogada Lourdes Monteagudo, quien a nombre de la presidenta de Asociados de México, Nayacín Vázquez, pues nos va a estar haciendo una serie de planteamientos sobre esta 245I, una petición que ha tardado 21 años en poderse usar, pero que ayuda a que finalmente personas que han estado esperando esos 21 años puedan llegar a ser residentes de los Estados Unidos sin tener que salir del país. Abogada, pues la saludo con mucho gusto. Me da mucho gusto que podamos hablar de este tema. Y de una vez le pregunto, le han llamado mucho los miembros del público consentidor de Sin Censura, ¿verdad? Sí, Toñito, buenas tardes, ¿cómo estás? Hemos recibido muchísimas llamadas, pues los seguidores nos dicen que está muy difícil conseguir información al respecto, sobre todo en español. Muchos de ellos han esperado 21 años para que les llegue la oportunidad de arreglar residencia y sin tener que salir del país, sin tener que pedir perdón, pero no encuentran ayuda fácilmente porque hay muchos abogados de inmigración que, aún siendo abogados de inmigración, no saben guiarlos y les dicen que no pueden ayudarlos porque tendrían que irse a Juárez. Eso es Pues un error, pero bueno, es por lo cual quiero seguir conversando sobre el tema. eso me da mucho coraje, abogada, que haya abogados de inmigración que pues le digan a la gente que no los pueden guiar en esta situación, a nuestra audiencia y a nuestra gente que no los puedan apoyar, pero ustedes sí los pueden apoyar. Sí, mira, el 245I, por eso quiero seguir conversando sobre el tema. El 245I surgió en el 1994, cuando el gobierno dispuso que personas ciudadanas americanas y residentes permanentes pudieran solicitar a familiares para ponerlas en una lista de espera, quienes normalmente no hubieran calificado para tramitar su residencia o por ajuste de estatus, es decir, sin tener que salir del país, para que eventualmente pudieran solicitar su residencia permanente si su pariente los reclamaba y cuando le llegara el turno pudieran tramitar sin tener que salir de los Estados Unidos o tener que pedir el perdón, los famosos perdones, o tener que sufrir castigos quedándose en su país. Básicamente eso se hizo hace 21 años y por tanto ahora que ya llegó el momento, sobre todo para más o menos 4 millones de personas de México, tienen que uno ver si todavía califican, tienen que pagar una multa de $1,000 y si no han hecho nada que los descalifique, que no tenga nada que ver con el 245I en sí, sino con casos que tengan por problemas con la ley y esas cosas. Verdaderamente, cuando eso sucedió en el 2001, todos los que calificaban en ese momento podrían usar esa solicitud que le llaman el 245I para arreglar. Y eso es lo más importante del mensaje, ¿no? Entonces, se determinó que todos los que mandaron solicitudes que llegaron a migración el 30 de abril del 2001 o antes y calificaban para el beneficio en ese momento, podrían usar la 245I para arreglar, ¿no? La persona tenía que calificar cuando le llegó la solicitud de inmigración, que tenía que haber sido el 30 de abril del 2001 o antes de esa fecha, incluía a los esposos o esposas de la persona que era el beneficiario e hijos menores de edad, aun cuando los hijos no hubieran ni siquiera nacido, y además a sus padres.
Es decir, cuando un abuelo o abuela o tíos o tías que ya eran ciudadanos americanos hicieron la solicitud 245I para su familia, su papá, mamá, hermanos, hermanas, que ya vivían en los Estados Unidos o en México, la solicitud tenía que haber llegado a inmigración el 30 de abril del 2001 o antes, y le apartaban una residencia permanente, pero tenían que esperar hasta que llegara la fecha de prioridad, que es cuando, por lo cual siempre seguimos insistiendo que la fecha tiene que ser 30 de abril de 2001. Y esta fecha se ha demorado en llegar a poderse tramitar 21 años. La 245I automáticamente incluye a las esposas y esposos de personas reclamadas por ciudadanos americanos o residentes permanentes de los Estados Unidos que después se hicieron ciudadanos americanos, esperemos, ¿no? Aunque después esas personas que fueron reclamadas se divorciaran o tuvieran más hijos, o los hijos que ya habían puesto en la solicitud hubieran llegado a cumplir 21 años de edad o se casaran. Ya si les llegó su turno y viven en los Estados Unidos, podrán usar ese reclamo para tramitar la residencia permanente sin tener que salir de los Estados Unidos y permitiéndole vivir y trabajar legalmente como residentes permanentes. Además, podrán usar el reclamo del 245I como si fuera un perdón por su entrada ilegal y podrán tramitar la residencia sin tener que hacer el perdón ni tener que salir del país, sino hacer un ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos pagando la multa de $1,000 y por lo tanto pues se les hace mucho más fácil todo el proceso. Si se han casado con un ciudadano o ciudadana americana o han tenido hijos ciudadanos americanos en el tiempo que han estado acá, ellos podrán pedirlos y usar ese 245I como si fuera el perdón por haber ellos entrado ilegalmente. Es decir, que abre una puerta bastante grande para muchos al poder arreglar sin tener que tenerle miedo a los perdones, sin tener que salir del país, sin tener que irse a Juárez, sino haciéndolo acá en los Estados Unidos. Perdón, creo que perdimos por ahí a la abogada. Abogada, me parece que yo no la dejé de escuchar, pero sí, tengo una pregunta. Si la persona tiene una petición 245I, se casa con una persona que sea ciudadana americana o tienen hijos que nacieron en Estados Unidos, ¿pueden usar el 245I para no tener que pedir perdón o salir de los Estados Unidos? Exactamente, eso es una de las cosas que pueden hacer si esa persona está aquí y todavía tiene un 245I que se puede determinar que está vigente. Como saben, los indocumentados casados con un ciudadano americano o residente permanente tienen que pasar por lo que le llaman el proceso consular, que usualmente quiere decir salir del país, pedir perdón o ser castigados por 3, 5 o 10 años fuera de los Estados Unidos. Pero si tienen el 245I, esa petición que se hizo hace 21 años y está vigente, es decir, que es una buena solicitud que todavía se mantiene y que debería haberse mantenido si se hizo, porque no hay razón que se hubiera desaparecido si es que se hizo, entonces podrán arreglar sin tener que salir del país, haciendo lo que le llamamos un ajuste de estatus, usando este 245I como su perdón. Y lo más importante es que no van a salir a Juárez, no tienen que pedir perdón. Y si alguien les dice que usando el 245I tienen que salir a Juárez, esa persona no sabe lo que está diciéndole. Y por favor les pido que le tomen una foto a su solicitud, al 245I, y se pongan y se comuniquen con nosotros, porque esa persona que les está diciendo que se tienen que ir del país no sabe lo que está diciendo. Así que, por favor, hay muchos que no saben si califican o no, porque no saben si sus padres fueron beneficiarios verdaderos de la 245I que se hizo hace muchos años. No saben si figuran ellos como cuando eran niños, si ahora ya no son niños y ya son mayores de edad o se casaron, si el cónyuge será beneficiado también, aun cuando se divorciaron
es importante que todas esas preguntas se sepan y se sepan contestar bien para que cuando uno hace lo que le llamamos la evaluación del caso, no haya errores en cómo se determina si se puede o no, y si hay personas, además de la persona inmediata, que pudiese también entrar y llegar a hacer sus trámites con el 245I de la persona que fue reclamada. No, y es importantísimo que por favor la gente que nos está viendo y nos está escuchando que podría ser beneficiaria del 245I se comunique con ustedes a los despachos de Asociados de México al 773-847-6465. Se lo repito, desde cualquier parte de la Unión Americana, no le hace que ellas estén nada más ahí en Chicago. Bueno, responden llamadas y apoyan, hacen este tipo de trámites en cualquier parte de la Unión Americana y responden llamadas, también ayudan a la gente que esté en México. Acuérdese, 773-847-6465. Si habla usted de México, es el 001-773-847-6465. Y mire, abogada, suena como que cada caso se tiene que evaluar para ver quiénes pueden salir beneficiados en los Estados Unidos o familiares en México, ¿no? Sí, así es. Mira, eso es muy importante porque cada caso es un poquito diferente. A veces, quién reclamó, quién fue el que de verdad tenía en la petición, quién fue el peticionario, a quién fue el verdadero, el que fue reclamado, cuál era su situación en el momento que fueron reclamados. Todo eso se debe conversar para poder estar seguro que todavía no tienen ningún impedimento en usar sus 245I. Pero lo más importante es pedir la copia de la petición, porque lo que va a usar inmigración para darle el que sí podemos tratar de hacerlo o no, es que ver esa fecha de abril 30 del 2001 o antes de esa fecha en el papel que dice que alguien solicitó por ellos. Y hubo un movimiento muy grande a finales de abril del 2001, donde mucha gente que lo dejaron para último minuto llenaron solicitudes, las mandaron, muchas llegaron antes del 30 de abril del 2001, pero cuando hicieron los papeles que después mandaron a la gente diciendo, sí, regresó, sí, aceptamos la solicitud. La fecha que le pusieron es una fecha después de abril 30 del 2001 y la gente se confunde pensando de que no pueden hacerlo porque esa fecha no es la necesaria, la del 30 de abril del 2001. Entonces, si no saben bien algo que tiene que ver con esa fecha y con esa petición, hay que mandar a pedir una copia. Es una pequeña inversión en poder ver si de verdad uno puede hacer el arreglo sin tener que pasar por todas las cosas del ajuste de estatus, perdón, del proceso consular que es tan problemático, y poder hacerlo a través de un ajuste de estatus. Así que hay que hacerlo. Hay personas que le llamamos derivados, es decir, que la petición fue hecha para, vamos a poner, el hijo, pero el hijo estaba casado y entonces la esposa era derivada del hijo y ellos tuvieron hijos y entonces los hijos que nacieron de esa pareja son derivados de ese señor que fue el que verdaderamente fue el que fue pedido por que es el beneficiario pedido por la persona que fue la que hizo el reclamo. Es decir, que hay que hacer también es como nosotros decimos, un juego de ajedrez, va a haber todas las piezas que existían en el momento de la petición y que todavía existen y que pudiesen beneficiarse, incluyendo personas que en el momento que se hizo, vamos a poner, estaban casadas con alguien que fue reclamado, pero después se divorciaron. O hijos que no habían nacido, pero nacieron después del reclamo, pero la persona reclamada sí estuvo bien, porque tenía la petición antes del 30 de abril del 2001. Es decir, que todas esas personas pudiesen calificar. Otros han tenido problemas porque el peticionario se murió y ellos no saben dónde está ese papelito y hay que pedir el papelito. Y otros, desafortunadamente, tienen que consultar problemas que han tenido personalmente con la ley, con cosas que no se sabe si pueden haberlos descalificado después de tantos años. Y le quiero preguntar, le quiero plantear esto, ¿no? La verdad que en 21 años de espera, muchas cosas pueden haber pasado y no se debe mover el caso sin saber el resultado
si el resultado va a ser positivo o no. Por eso es que yo le digo que a la gente que los contacten, querida abogada Lourdes Monteagudo. Sí, mira, tú sabes que nosotros siempre hablamos de eso, ¿no? De que uno no debe hacer ningún trámite con inmigración ni tocarle la puerta de inmigración si uno no sabe el resultado. En inmigración es bastante claro cuando uno ya oye todo lo que la persona tiene y no tiene, si va a poder pasar por el proceso que quiere hacer o no, o si puede tener una alternativa. En el caso del 245I es una tremenda alternativa para muchas personas, pero no va a ser para todos, aunque haya sido reclamado porque algo sucedió que ahora ya no puede. Entonces, deben hacer una evaluación del caso conmigo o con algún abogado que sepa lo que está diciéndoles, lo que sepa de la ley, para que puedan entonces pasar por el proceso sin ningún tipo de sorpresa desagradable al final, que es cuando entonces le dicen, no, usted no puede regresar al país porque salió y no debería haber salido, o no, usted no calificaba desde el principio y ha hecho todo esto y ha gastado todo ese dinero por gusto. Es decir, que uno tiene que saber bien si todavía califica. El propósito es ayudar a que muchos puedan llegar a la residencia permanente sin salir del país, sin tener castigos ni pedir perdones por haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Van a tener que pagar la cuota esa de $1,000, pero eso lo hace uno tiene que ver cuántas de las personas lo tendrían que pagar, no todos. Hay que estar seguros que usted y sus familiares siguen protegidos, que no hay nada que los haya descalificado. Y por lo que va a ser, usualmente, a veces son grupos. Ahí tenemos una familia que va a haber 22 personas, Toñito, que va a poder arreglar. Así que hay que tener cuidado, hay que ver bien cómo se va a pagar algunas de las cosas que se tienen que pagar, pero de nosotros no va a quedar, porque los vamos a seguir haciendo los arreglos de pago que siempre hemos hecho, ayudar lo más posible para que todos los que puedan hacer algo con su 245I lo hagan, aunque sea poco a poco o aunque sea nosotros siendo pagados al final, algo que no les quite a ustedes el poder arreglar. Pero sí, si necesitamos la copia de su 245I, si la tienen, tómenle una foto inmediatamente con su celular, porque ahora que las están moviendo y tocando y viendo, se les puede perder si es que la tienen. Si nunca la han tenido y saben o conocen de quién pudiese tenerla en la familia, llámenlos, hagan que ellos le manden a usted una copia, porque si no, eventualmente vamos a tener que pedir la copia del 245I, que se demora un poquito en lo que le mandan a uno la copia. Es decir, que si ustedes la tienen, háganle una foto y así también si nos llaman o nos mandan a pedir información, podemos ver su petición y poderlos ayudar, aunque sea de lejos. Pero les invito a todos a que nos llamen, que nos sigan oyendo para que ellos mismos oigan lo que les estamos advirtiendo y que otras personas, amigas, que también puede ser que no lo tengan el problema ellos, pero que sí sepan guiar a los familiares o a alguien que les pregunta, porque lo que no queremos es que caigan personas en lo que estamos oyendo, que es que gente que van a abogados y les dicen que no pueden o empiezan un proceso que no es el proceso que deben hacer. Y es por ignorancia de una ley que es muy vieja, que no todo el mundo la conoce o la trata bien. Y puede ser que por la edad nuestra, ¿no? Ana Yacine y yo nos reímos, puede ser que porque ya somos del grupo de las más abogadas más viejas, es que nosotros tenemos muy claro cómo se usa del 245I. Por eso es que si tienen este documento de la petición del 245I o necesitan pedir una copia a inmigración, yo le pido a usted que nos ve y que nos escucha que número uno, si tiene el documento, tómele una foto con su teléfono celular para que no se le pierda, pero también para que se la pueda mandar precisamente por teléfono, por internet, a la oficina de las abogadas de Asociados de México, para que la abogada Lourdes Monteagudo pueda evaluar el caso gratis, completamente gratis, y determinar si ese caso ya se puede tramitar sin problemas ni sorpresas negativas y desagradables y le guía con los pasos. Por eso, insisto, hasta el cansancio, márqueles por favor a las abogadas de Asociados de México al 773-847-6465. Le repito, 773
847-6465. Ahí están los números. Mire, si usted marca desde México, nada más tiene que agregarle el 001. Recuerde que usted también lo pueden atender desde México o desde cualquier parte de Estados Unidos. Agregue el 001 773-847-6465. Pues, ¿cómo nos despedimos, abogada? Me parece que hay saludos generales a mucha gente, muchísima gente que se ha estado comunicando con ustedes precisamente por esta petición 245i. Así que, pues, a todos ellos les mandamos nuestro corazón, nuestro cariño y que por favor estén echándole ganas para sacar adelante sus procesos migratorios, abogada. Y por mí siempre deseándoles mucha salud. Todavía estamos en momentos de que todos nos estamos enfermando de una manera u otra. Cuídense mucho, cuídense también entre familiares para que no haya problemas con la ley, que no haya peleas, que no haya cosas que después nos quiten las oportunidades de poder arreglar si es que si la tenemos. Así que hasta la próxima semana, Toñito, cuídate mucho, cuídense todos. Cuídese mucho, querida abogada Lourdes Monteagudo, quien yo insisto, no solo es amiga de este espacio, no solo sostiene este espacio, es colaboradora también de usted, es junto con Ana Yacín Vázquez, pues una incansable luchadora por la comunidad inmigrante acá en los Estados Unidos. Quiero insistirle hasta el cansancio, estas asesorías son completamente gratuitas, es hasta que comienzan con el trámite, que hay algún tipo de honorario, pero yo le insisto, son honorarios muy bajos, muy bajos, de verdad, en comparación con otros despachos de abogados. Y aquí lo bueno es que no se va a encontrar con coyotes, sino con maestras y con abogadas verdaderas que le van a ayudar a usted en sus casos migratorios. Así que no se olvide, 773-847-6465, señor, me ponía hace rato, ya lo anoté, compadre, me ponía, ¿no? Bueno, ya, perdón, pero ahí va. Por si nos está escuchando, alguien no está viendo el programa, para que lo tenga ahí, 773-847-6465. Muchas gracias, querida abogada. Ahí nos hablamos después. Y bueno,